Buenas tardes, soy Cecilia Ferrer, integrante del colectivo literario Manantial. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Pasos Lejanos, Poesía Viva, la primera entrega correspondiente al año 2022. Como ya hemos explicado en actividades anteriores, se trata de de un evento que trae al presente a poetas peruanos, tanto hombres como mujeres, que ya han fallecido, pero que los traemos al presente, puesto que han dejado una profunda huella en el devenir literario de nuestro país. Cada una de las integrantes del colectivo Manantial ha escogido, ha seleccionado a un poeta y va a presentarlo, va a desarrollar parte de su vida y de su obra y obviamente vamos a escuchar de labios de estas poetas algunos de los poemas más representativos de los escritores que hemos seleccionado para esta nueva entrega, primera entrega del año 2022. Sin más que decir, voy a presentar el programa. En primer lugar, vamos a tener un número musical que va a estar a cargo de nuestra invitada especial, Blanca Galdos. Ella nos va a interpretar Aleluya de Leonard Cohen. Enseguida vamos a tener la presencia de Catherine Rengifo. Ella ha seleccionado a la poeta Adela Montesinos. A continuación, escucharemos a Cecilia Medina, quien ha hecho lo propio con la poeta Esther Allison. Cecilia del Sol, también integrante del colectivo literario Manantial, ella ha seleccionado al poeta arequipeño Alberto Hidalgo. Seguidamente, María Luz Medina desarrollará la vida, obra y legado del poeta Alberto Valcárcel. Tenemos posteriormente, luego de la presentación de este grupo de poetas, un intermedio musical que va a estar a cargo de Cecilia del Sol. Ella nos va a interpretar la canción Luna. Posteriormente, continuamos con la presentación de los poetas. Marushka Montes de Oca va a tener a su cargo la presentación de Alberto Guillén. María Cristina Eguaguirre, por su parte, presentará a Tulio Mora. María Antonieta Tejada ha escogido al poeta Eduardo Chirinos. Y cerramos con Julia del Prado, gestora del colectivo literario Manantial. Julia ha escogido desarrollar la vida y obra del poeta Luis Hernández. Y como cierre, como culminación de esta velada literaria, escucharemos nuevamente a Blanca Galdos, quien va a interpretarnos un alegre guayno, Vaso de Cristal, cuyo autor es Zenobio Daga. Agradecemos a todos y a todas por su presencia y vamos pues a pasar un grato momento escuchando a nuestras poetas amigas del colectivo Manantial en Pasos Lejanos, Poesía Viva, la primera entrega del año 2022. Muchas gracias. Leonard Cohen, compositor, cantante canadiense. Entre su prolífica carrera, compuso una canción que ha cruzado todo el mundo. Han habido cambios de letras, pero el aleluya sigue siendo el aleluya. El albricias, aquello que la distingue
y qué es una oración. Y qué mejor cuando está cerca Navidad, la humanidad. Aleluya, Ernesto. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó, y hoy no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento tiene hoy que comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto acabará, el mundo al fin reinará, la paz, no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma es el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acabe con tanta furia. Aleluya, 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 amén. Reciban un fraternal saludo, estimados amigos lectores, estimados amigos de las artes y de las letras. De parte de Catherine Rengifo Saldaña, quien les habla desde la ciudad de Tarapoto, para el colectivo Manantial, en sus pasos lejanos, Poesía Viva, edición 2022. En esta oportunidad yo voy a hablarles de Adela Montesinos, una gran escritora, narradora, periodista nata y sobre todo una activista feminista que luchó a lo largo de toda su vida por los derechos de las mujeres vulnerables y claro que sí, de las mujeres trabajadoras. Adela Montesinos nace un 12 de septiembre por circunstancias familiares en la ciudad de Lima en el año de 1910. Al año siguiente su familia se muda nuevamente a Arequipa, donde era su residencia habitual. Es por eso que todos la consideran como una poeta arequipeña. El seudónimo que usaba ella para escribir sus columnas periodísticas era Alma Moreva. Desde allí no solamente denunciaba, sino que llamaba mucho a la reflexión
con palabras bastante elocuentes, con discursos bastante sensatos y que lamentablemente fueron vistos como un peligro en su época. Sufrió mucho a raíz de sus ideales, a raíz de su actividad en favor de las mujeres desfavorecidas, de las mujeres invisibilizadas por este tipo de sociedad tutelar que hacía de las mujeres una voz apagada, relegada y dejada de lado, ¿no? Ella las instaba para que se preparen, para que se formen en el campo laboral, para luchar por las horas justas de trabajo. Así que no solamente fue una poeta que en sus últimos años se dedicó mucho más a la poesía y que abogó por ese tipo de poesía a favor de las mujeres, sino que también tuvo grandes acciones y estuvo detrás siempre trabajando, luchando por las mujeres en nuestra sociedad y también en el país vecino de Chile, donde tuvo que ir a residir debido a un atropello que había sufrido su esposo en 1934. Fue torturado durante el gobierno de Benavides, la dictadura, y ellos tuvieron que residir en Chile y allí lamentablemente quedó viuda, producto de las torturas que había padecido su primer esposo. Entonces fue una mujer que sufrió en carne propia todos los vejámenes, no solamente de la sociedad política, sino también de una sociedad que no cumplía con la moral y con los valores que se propugnaban, ¿no? Era una sociedad bastante hipócrita la de aquel tiempo y por la cual ella no se cayó. Es admirable realmente poder encontrar que una mujer de su época haya realizado a lo largo de su vida tanta actividad en favor de la poesía, en favor de las mujeres y de las personas vulnerables, ¿no? En 1942 tuvo la oportunidad con un segundo matrimonio de vivir en Puno y de conocer de cerca la realidad campesina. Esto también lo recalca y lo vuelca en su poesía y podemos encontrarlo en la recopilación que hizo su familia de su vida y obra. Un libro muy interesante, muy bonito, que se los recomiendo. En 1955 ella funda, junto con otros intelectuales, ANEA, que es la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ¿no? En Lima y en la llamada Casa de Piedra. Posteriormente, en 1957, muere su madre y también le detectan una efisema pulmonar. Esta enfermedad la va a postrar y finalmente va a tenerla siempre postrada, paralizada, pero sus ideales y sus acciones seguirían de manera activa. En 1973 edita Arcos Hondos, que es uno de sus poemarios que logró llegar a la luz, porque tiene muchos poemas inéditos, muchos poemas en borrador, que lo han podido recopilar la familia de ella, ¿no? Y también he podido encontrar hermosas cartas que ella redactaba, una muy sentida que se llama, que le dedica a su gran amor cuando estaban en su estadía en Chile, y curiosamente se llama La Casa de las Ratas, ¿no? Es una prosa, una narrativa realmente brillante, hermosa, que muestra también la sencillez de su corazón y la sencillez de su voz poética. A continuación quisiera leerles un par de poemas de nuestra querida Alma Moreva, como ella solía hacerse conocida. Corazón. Junto a tu corazón, fidedigna morada de capullos en flor, va palpitando mi corazón a pie.
en esta vida vertical en que los sueños, que son canción y pan, descalzos van por el camino, y sin saberlo, tu voz y tu recuerdo impetuosamente macollan en mi campo. Cuando mis pies tenían alas, iba volando por todos los caminos, destruyendo los muros del silencio, quebrando a viva fuerza los pesares, construyendo descalza nuevas rutas, desgramando la tierra, abriendo surcos nuevos, con la esperanza toda de que los niños que nacieran tuvieran entre sus manos el amor de un mundo nuevo. Hoy que han caído mis alas y tengo que estarme quieta, doy alas a mi pluma con la vieja esperanza de ir con mi voz por los caminos y sollozante o riente continuar en mi vieja tarea de romper para siempre los muros de la angustia, el cerco de los llantos. Espero que les haya gustado y que continúen buscando más de la poesía de Adela Montesinos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saluda con mucho agrado Cecilia Medina Segarra, una vez más desde el colectivo literario Manantial y en este gran espacio de Pasos Lejanos, Poesía Viva. Y donde, como ustedes saben, traemos a grandes bates peruanos, donde realizaron una labor muy conspicua dentro de lo que es la literatura, la poesía, etc. En esta ocasión hablaremos de una mujer que probablemente algunos de ustedes no la hayan escuchado nombrar. Sin embargo, estaremos trayendo mediante este medio para que ustedes la conozcan. Estamos refiriéndonos a Esther Margarita Alison Bermúdez. Ella nació en la ciudad de Huacho un 4 de noviembre de 1918. Fue escritora, poeta y periodista peruana. Su obra se ve íntimamente influenciada por un fervor religioso y sutilmente moralizante. Se vio influida por el ambiente europeo, ya que su padre, con quien mantuvo una gran estrecha relación, era de ascendencia escocesa y francesa. Fue desde pequeña que mostró una gran inclinación hacia las letras, algo en lo que era apoyada por su tío político, el gran y reconocido escritor José Santos Chocano. Ella estudió en la Universidad Católica, haciendo un bachiller de Humanidades y 2 años después obteniendo el grado de doctora en Pedagogía. Serían sus propios compañeros de aula quienes publicarían una colección de poemas titulado Aleluya, por el que ganaría la medalla de oro de la Municipalidad de Lima en el año 1947. Posteriormente ejerció el profesorado en los más reconocidos colegios de ese entonces, como también fue catedrática de la Pontificia Universidad del Perú. Así también fundaría diversos movimientos feministas y llegaría a ser directora de Relaciones Culturales de la Casa de la Cultura del Perú. Del mismo modo, laboró en los periódicos El Comercio, La Prensa, obteniendo premios como el Bausate y Mesa y el Garcilaso, siendo corresponsal y representante de gobierno en el Congreso Interamericano de Educadores Católicos en el año de 1957. Su labor periodística no solo se limitaría al Perú, sino también trabajó con diversos periódicos y revistas de México, Argentina, Brasil, como también en Europa. Fue pionera de la literatura infantil peruana, junto a Francisco Izquierdo y Luis Valle Goicoechea. En su poesía se encuentra una voz agradecida que canta la naturaleza y exalta su entorno sin ocultar su fervor católico. Asimismo, utiliza muchos símbolos haciendo gala de una imaginería rica
y de precisa expresión, pues hace uso de un manejo absoluto de los ritmos del verso clásico, sin dejar de ser moderna en el tratamiento de sus temas. No por nada el consagrado crítico y poeta Ricardo González Vigil ha dicho que está a la altura de la gran poeta chilena Gabriela Mistral. En el 6º volumen de la revista mexicana Poesía en el Mundo, publica su poemario Relación de tu muerte en 1961 y quien ganara al siguiente año también el Premio Nacional de Literatura por su obra de teatro La hoja del aire, también siendo premiada ese mismo año en los Juegos Hispanoamericanos en España por Villancicos para el Cenáculo. Realiza constantes viajes a México para dictar conferencias y sigue publicando una colección de poemas inéditos titulado Antología Poética. Ella finalmente decide residir en Monterrey, dedicando su tiempo a la docencia y publicando más poemarios. Ya después de algunos años, ella desea regresar a Lima en el año 1984 y quien fallece también un 4 de noviembre, día de su mismo cumpleaños, del año 1992. Sus obras en su mayor parte están dirigidas a niños y jóvenes. Y las que destacan, por ejemplo, para teatro, podemos nombrar a La mosquita de listón, La hoja del aire, La rosa verde, Lengüita larga, La antara, Palito de fósforo, etc. Sus obras en prosa podemos nombrar a Historias de Sol y Garúa, Fablillas de Ningunillo y Rafiqué, Felipito Felipón. En poesía escribió varios libros, entre los que destacan los siguientes. Alba Lírica es una reunión de sus primeras poesías infantiles. Aleluya es una colección de sonetos y otros de carácter místico. Relación de tu muerte son poesías de su etapa de madurez. Villancicos para el Cenáculo, que ganó el premio en los Juegos Florales Eucarísticos Hispanoamericanos en la ciudad de Toledo, de España. A continuación vamos a leer dos de sus poemas. La barca. Cuando venga la barca, he de dejarlo todo. Mis pájaros, mis flores, no subirán a bordo. Soy mi espíritu libre de circuitos mortuorios. Y es lo mío, en mi espíritu inaccesible a robos. Mi amor irá conmigo, y eso no es estar solo. Y aún comanda la nave, capitán que yo conozco, capitán de mi vida, mi dulzura, mi apoyo. Ir con miedo a sus brazos, serle niño medroso, en amor, desconfianzas y recelos y azoros. Sí, él no anuncia el ocaso, sino el orto, no el fin, sino el principio, yendo al beso, el sollozo, y en la barca los dos, ni sola yo, ni él solo. Marianías. Nací amándote madre, bien me evocas el matinel pasito entre macetas, los tréboles hurgando y las mosquetas, y los geranios y las malvalocas. Diario ramito de pequeñas bocas, diciéndote en amor cosas secretas que solamente entienden los poetas, o los niños, o tú, que los evocas. Amándote nací, tú no lo ignoras, y cuando nuevamente en tu alabanza titubeos se olvidan y demoras, donde la vista de mi amor alcanza, veo semillas, pólenes, esporas, y se me alza en alondra la esperanza. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Les saluda Cecilia del Sol desde Colectivo Manantial en su edición Pasos Lejanos, Poesía Viva. En esta ocasión les invito a acompañarme en un viaje donde conoceremos la vida y obra del poeta peruano Alberto Hidalgo. La historia de la civilización a veces está contada por aquellas personas que en el transcurrir de los siglos, gracias a sus obras o pensamientos o creaciones, influyen con su talento a otros o tomando ellos mismos parte en la acción de su sociedad y de su historia. Es Alberto Hidalgo uno de esos seres humanos cuya vida sin duda alguna merece nuestra atención por el nivel de influencia que tuvo en un periodo concreto de la historia de la poesía peruana. Vamos pues a conocer algo más sobre la vida de Alberto Hidalgo. Uno de los escritores arequipeños más importantes del siglo XX. No solo fue muy prolífico, sino que alcanzó una calidad de escritura en varios géneros que toda América Latina elogió. El poeta y narrador Alberto Hidalgo Lobato nació un 23 de mayo de 1897 en la ciudad blanca de Arequipa, siendo hijo del abogado Manuel Santiago Hidalgo y de doña Juana Rosa Lobato Ocharán. Cuando solo contaba con 4 años de edad, ellos fallecieron. Suceso que marcó la personalidad arisca y controversial de nuestro poeta. En 1914, Hidalgo, junto a Alberto Guillén, Miguel Ángel Urquieta y Luis de la Jara, editan la revista Anunciación, que inició en el campo literario local el modernismo y el vanguardismo. Durante su juventud fue a Lima para estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos en la Escuela de Medicina, pero dejó los estudios abandonando esa carrera por el amor que tenía hacia la poesía y la literatura, y culminó sus estudios de literatura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Con los primeros poemas que publica, dejó en Arequipa una sensación de rebeldía. Los problemas personales y complicaciones judiciales habían hecho de él un revolucionario que criticaba a la sociedad de su tiempo. Utilizó la vanguardia poética para transmitir y difundir este antagonismo. A los 19 años participó en la revista Colónida dirigida por Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, quien en su exégesis literaria elogia y defiende el derecho de los jóvenes poetas y le llama dilecto poeta. En 1917, Hidalgo publica Panoplia Lírica, con poemas que ya muestran características del innovador frente a su época. En Lima simpatiza y participa en el Partido Aprista peruano por un breve tiempo, ya que renuncia a él junto y tal como lo hizo su amiga y poeta Magda Portal. En 1919 viaja a Argentina. En Buenos Aires, Alberto Hidalgo publicó su poemario Manifiesto, titulado Simplismo. Allí ya crea su propio ismo. Era una época en que todos, era una corriente, ¿no?, de los vanguardistas que todos creaban sus propios ismos. Pues el simplismo nos lleva directamente a Alberto Hidalgo. El simplismo es una técnica literaria que, influida por el futurismo y el creacionismo, consistían en el uso extensivo de la metáfora, y cultiva este género, esta autonomía en cada verso, Alberto Hidalgo, pues durante toda su vida. En el cauce vanguardista, Hidalgo fue de un individualismo anarquista, antihispano, adanista. El crítico arequipeño Carlos Arturo Caballero explica que sus temas centrales fueron el amor de su país, el amor y el autoendiosamiento. Realmente tenía una personalidad algo ególatra. Hidalgo participa junto a Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro y editan el Índice de la Nueva Poesía Americana, publicado en 1926. También con ellos fundan otras 2 revistas más en Argentina. Alberto Hidalgo, reconocido en el mundo literario, sobre todo por sus poemas de depurada técnica, pero también escribió cuentos publicados en su mayoría en las revistas Caras y Caretas, ambas nacionales, y luego editadas bajo el título Los sapos y otras personas en 1927. En 20 cuentos arequipeños del compilador arequipeño Willard Díaz, aparece uno de los cuentos de Hidalgo,
que se llama Tragedia Yankee, y trata sobre un hombre que, fascinado por los ascensores y por la modernidad, cree que son un símbolo de vida, a simple vista, símbolo de modernidad, el hecho de que este hombre viajase y se transportase en el elevador, ¿no? Se desplazaba en el ascensor. Escribió Diario de mi sentimiento en 1937, Carta al Perú en el 57, Poesía inexpugnable en el 62, Árbol genealógico en el 63, La vida es de todos en el 65, Su excelencia el Boy en 1965 también. Luego, bajo el seudónimo Dr. J. Gómez Nerea, publicó la colección Freud al alcance de todos en Argentina, que tenía títulos como Freud el misterio del sueño, Freud el problema sexual, Freud y la higiene sexual, colaborando con la... fue candidato a recibir el mayor galardón, reconocimiento en el campo literario como es el Premio Nobel, apoyado por su gran amiga, la escritora chilena, la poeta chilena, Gabriela Mistral. Esto fue en 1957, pero se repite esta candidatura en 1967, esta vez apoyado por las autoridades arequipeñas. Tuvo enemigos y detractores que el mismo Hidalgo se ganó a causa de sus comentarios e ideología. Si tiene la oportunidad de leer las cartas que él se enviaban con su amigo José Carlos Mariátegui, a quien él profesaba verdadera admiración y verdadero cariño, pues allí no tiene pierde, son cartas de una sutileza y una agudeza muy finas realmente, donde Hidalgo no tiene reparos en dar nombres de personas y de escritores a los cuales él realmente critica, pero con bastante criterio, es justo en su crítica realmente, porque sabe lo que hace, lo que dice. Alberto Hidalgo fallece el 12 de noviembre de 1967, pocos meses después de recibir el Gran Premio de Honor otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Fue el único reconocimiento que recibió en vida. Sus restos llevaron a su descanso eterno en el cementerio del Chacarita, en Buenos Aires, pero de allí fueron repatriados en 1971 al mausoleo del Cementerio General de La Pacheta, donde descansan actualmente, y donde sigue esperando el reconocimiento de los escritores y las autoridades culturales de nuestra ciudad y del Perú. Quisiera dedicarles un poema de Alberto Hidalgo, Semáforo. Mejor es que los ojos como lámparas trémulas se apaguen, que los sonidos sean transparentados a donde nunca se los oiga, que no acepten el vuelo de los vocablos, que no haya casos cuando yo poeme. Pido la cesantía de las buenas costumbres del lenguaje, la defunción de la gramática, el aniquilamiento del sentido doméstico en el canto. Exijo ausencias cuando yo poemo. Propugno el culto de la errata, el celeste relámpago de la equivocación, el juego mágico de malentendidos entre versistas y leyentes, para que juntos poememos en perseveración de este prodigio. El poema repuebla al tiempo, acrecienta el espacio de perspectivas y alrededores, y en tanto que se espacía poemando, se tiempa para siempre quien poema. Alberto Hidalgo. Es un placer. Gracias. Hola amigos, buenas noches. A nombre del colectivo Manantial voy a hablar sobre el destacado poeta peruano Francisco Alberto Valcárcel Acuña, quien tuvo una peculiar visión poética denominada corales. Nació el 25 de mayo de 1944 en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, hijo de la señora Maruja Acuña Sandionigi y de Alberto Valcárcel Caballero, hermano de Teodoro Valcárcel Caballero.
el inmortal músico. Perteneció a esa estirpe de artistas que constituyeron y se constituyen en verdaderos hitos de la cultura puneña y peruana. Hermano de Enrique, destacado cronista, de la poeta y periodista Maruja Valcárcel y de Yurema, quien lo asistió durante los últimos días de su vida. Primo hermano del conocido dramaturgo y actor Edgar Valcárcel Arce. El poeta Abelardo Valcárcel Acuña supo darle un sello personal a su vida y a su literatura un estilo particular de reconocida calidad, pues a su pasión de justicia y a su vena artística unió su experiencia administrativa en funciones del Estado que desempeñó por más de 20 años en diferentes localidades del país. Cargos que lo llevaron a movilizarse entre la sierra y la costa, permitiéndole luego de conocer historias, hechos y anécdotas, volcar en sus libros, que hoy en día son reeditados y reconocidos, como Retablo Mágico, en el que la síntesis profundiza el sentimiento amoroso y nos conmueve hasta dejarnos con lo mejor de la sociedad contemporánea. Fue uno de los fundadores de la ANEA, Asociación de Escritores y Artistas de Lima, a finales de los años 60, y en su afán por conocer y desentrañar los misterios de la existencia, recorrió las más apartadas comunidades del país y de países vecinos. En 1990 residió en Europa como delegado cultural luego de ser consagrado periodista de la integración en el Congreso de la República por sus crónicas aparecidas en el Diario Expreso entre los años 1986 y 1992. De su obra se dice que tiene un ritmo intenso, como exige el anclaje de la poesía, en escenarios grandiosos configurados por las hazañas de héroes populares, una cadencia musical notable que motivó a musicalizar buena parte de su poesía por parte de los artistas Edgar Valcárcel y Alejandro Núñez Allanca, quien inclusive musicalizó e interpretó en Milán y otras ciudades europeas los poemas Coral a Pedro Vilca Paz, Cantar de Sangrar, Elogio Coral al Inca Garcilaso y Coral Sinfónico a Túpac Amaru. La otra vena de su poesía está constituida por la lírica, esa poesía intensa donde el amor, la nostalgia y la ternura brotan exuberantes en zancayos y cantutas como se percibe en Vuelco a Pasos, Cantos extraviados, Cantares a Maruja Acuña y Flauta Traversa o Rosalina en Verona. Y tal como lo hiciera en su poesía épica, en esta otra, Valcárcel recurre a formas de expresión no canónicas para los tiempos actuales. En ello radica su originalidad como propuesta poética. Su escritura es directa y epónima, ya que en literatura la originalidad es relativa. Una forma de expresión o una metáfora, por más conocidas que hayan sido en el pasado, son nuevas en la medida en que los poetas las usan para los requerimientos de su tiempo. Así, por ejemplo, una vieja metáfora se convierte en nueva cuando el poeta la sabe usar acorde con su experiencia personal y su contexto. Su obra habla de diversos personajes de la familia con el afecto y la admiración que despiertan. Se recrea en la maravilla de sus anécdotas e historias, el hechizo con el que describe diversos parajes de Puno y su protesta dolorosa por la pérdida de diversos predios familiares a causa de la reforma agraria. Valcárcel quiso ser singular y ajeno a pertenecer
a grupos o tendencias estéticas de moda. Es por eso que desde el punto de vista vital y formal, cuando se lee Vuelco a Pasos, se tiene la sensación de haber retornado a Boscan o Fray Luis de León. De la misma manera que luego de leer Flauta Traversa o Rosalina en Verona, un texto poético lleno de ternura para ser teatralizado, prevalece en su contenido la intimidad de un poeta que casi siempre ha vivido asilado en otros pueblos, fuera del terruño, acariciando la idea permanente de retorno a sus raíces. Lo que él llamó poema escénico. Quienes lo conocieron a este poeta lo recuerdan como una persona magnífica, sereno, de mirada directa y sonrisa suave, que transmitía paz, muy culto, sencillo y a la vez muy elegante, pausado, algo tímido, amante de la música clásica. Su obra, contenida entre los años 1967 al 2006, fue reeditado por la Universidad Alas Peruanas con el título de Prosa y Poesía, en cuya contratapa el francés Claude Couffon escribe sobre la obra de Valcárcel y concluye de la siguiente manera: Amigo Valcárcel, su obra luminosa de belleza, en la cual supo mezclar vida personal y mítica, hizo que pueda olvidar, soñando, mi desastrosa condición de enfermo. Mil gracias, pues, por su amistad que me permitió descubrir a una de las grandes voces poéticas del Perú. Claude Couffon, Francia, febrero 13 de abril del 2006. El poeta Valcárcel Acuña, nuestro distinguido poeta puneño, murió en Arequipa, asistido por sus hermanos, el 20 de mayo del 2010. A continuación voy a leer un poema que titula, un poema que fue interpretado y acompañado con violín, piano, percusión y voces. Está dedicado a su madre y titula Epístola a Maruja por el 15 de junio. Hasta lo oscuro suele volverse claro cuando se mira a través de ti. Mamá, ayer la vida nos entregó otro año hermoso para sumarlo al mundo que soñamos. Inmensa tu bondad, azul tus ojos con que nos miras, infinita y buena. Una mirada tuya, un breve gesto y el dolor que habito se evapora. La tierra dignifica su existencia cuando la siembra el hombre y lo sustenta amable. Así tu gracia y eternidad hecha materia, cuando nos hablas y nos mimas, amor nos da confianza y armadura para pelear los días que se vienen, valor como el pan diario de tu santo querer y tu presencia. Cuando me falte el aire o la paciencia, es porque estás triste, se presiente. Papá también lo ha confirmado. A 36 años de ese día en que la luz me diste para verte, con mis hermanos la querida fuente, a besar tus pies solo me inclino, y ya erguido a adorar tu nombre. Mamá Maruja, mundo vivo, madre, que nunca dejo de escribir. Eso es todo. Muchas gracias. Caras de mujer, tú eres la una.
las lance una por luna. De todos los críos, a la vez tú eres la cuna, la de la luna. Si me dejaras ir a nadar entre tu espuma, la de la luna, toda la canción es tuya. Pídeme si no que suba a darte las una por luna. Todas las miradas suman, nunca llegan a tu altura, aunque las lance una por una. La de la luna, toda la canción es tuya. Pídeme si no que suba a darte las una por luna. Todas las miradas una, nunca llegan a tu altura, aunque las lance una por luna. La de la luna, 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 la de la luna. ¿Qué tal? Haré semblanza en este momento del poeta arequipeño Guillén Paredes. Nació en Arequipa el 20 de enero de 1897. Sus padres fueron un sargento mayor del ejército de nombre Manuel María Guillén Amat y doña Zoila Victoria Paredes. Sus estudios primarios estuvieron a cargo de la profesora María Josefa Ruiz de Somocurcio. Los estudios secundarios los cursó en el Colegio Nacional de San Carlos. Fue justo en este colegio donde se inició como escritor por los años de 1914, en un periódico llamado El Carolino, dentro del propio colegio. Su primer verso fue escrito cuando tenía la edad de 10 años y se lo leyó a su prima Séfora, por lo cual recibió su primer laurel, ya que su prima lo había premiado con un beso puro infantil. Estudió Letras y Derecho en la Universidad de San Agustín. Alberto Guillén extremó en su poesía la exaltación paranoica del yo, pero fue en el transcurso del tiempo madurando su poesía y ésta adquirió un acento viril. Discurrió por los caminos del agro y la égloga de sus poesías. Enfermó de individualismo y se sintió un superhombre. En el año 1917 obtiene su primer premio, la Lira de Oro, otorgado por el Club de la Unión de Arequipa. Fue un 12 de octubre, que ganaba un concurso promovido por el periódico El Heraldo. Su obra poética tuvo por nombre Belleza Humilde y se presentó con el seudónimo de Virgilio. En 1918 publicó su primer poemario titulado Prometeo.
En sus inicios quiso seguir los pasos del gran poeta Abraham Valdelomar, que por aquel entonces era el poeta de moda. Llegados los años de 1920, llegó a Lima, decidido a conquistar la capital, y escribe 2 libros, el libro de las parábolas y la imitación de nuestro Señor, Yo. Alberto era asiduo visitante de redacciones de diarios y el Palacio de Gobierno. Se aunó al grupo Colónida de Abraham Valdelomar. De ahí directamente viajó a España y publicó un libro titulado La linterna de Diógenes en el año 1922 en Madrid. Este libro era de estilo punzante y corrosivo. Se trataba de entrevistas a escritores peruanos y españoles, lo que le dio una popularidad algo efímera en los medios literarios. En palabras de don José Carlos Mariátegui, era Alberto Guillén uno de los mejores poetas de la generación. Según Mariátegui, se podía esperar mucho más de él en el tiempo. Dice el pensador Mariátegui que Alberto Guillén heredó de la generación colónida el espíritu ególatra e iconoclasta. Guillén en su poesía extremó tanto la exaltación paranoica del yo, pero que fue madurando, ¿no? Y su poesía llegó a tener un acento viril. Discurrió por los caminos del agro y la égloga, enfermó de individualismo y se creía un superhombre. Don Jorge Cornejo Polar dice que Alberto Guillén fue un poeta de talento poco común y una gran fecundidad al que frustraron en parte una desmedida egolatría. En 1923 fue laureado con la Violeta de Oro por su poema Madrigal Frustrado. Partió nuevamente de viaje a México y Cuba por muy poco tiempo. Se consagró poéticamente cuando creó su oda a Bolívar, ganando un concurso continental en homenaje al centenario de la batalla de Ayacucho. El jurado lo conformó don José Santos Chocano, Gálvez y Aguren, los más grandes poetas en ese momento, y el premio era de 100 libras. En 1929 volvió al extranjero al ser nombrado secretario de la delegación en Río Janeiro. Alberto Guillén también escribió una novela corta, hizo haikus y epigramas. Dentro de su ámbito familiar, su padre siempre quiso que su hijo fuera abogado y Alberto solo le decía: me dan náusea los cintirillos. En esos tiempos su vida pasa entre la poesía y su vida desenfrenada dentro del amor. Se había enamorado de Rosa, a quien le confesó sus sentimientos con estas palabras: contigo tú me matas y sin ti yo me muero. Pero pasado un tiempo quedó en el olvido y en lugar de Rosa la infiel estuvo Inés, Zulema, Julia y otras más. En su viaje a Brasil pasa por Chile, que le abre las puertas y hace un contrato con una editora por sus libros Madrigales y Antología de los Jóvenes Poetas Peruanos, por la suma de 1,000 pesos. En 1932 estuvo viviendo en Chile y ya tratando de regresar a su hogar, prepara un libro al que le pone por título Arequipa. Don Jorge Polar dice de Guillén: Guillén fue un poeta de talento poco común y de una gran fecundidad, al que frustraron en parte desmedida su egolatría. Guillén es atacado por una enfermedad de la cual sufría ya 10 meses. La enfermedad tenía como nombre ataque basilar de los intestinos. Regresa a Arequipa y produce 3 libros más titulados El Santero Don Julián, Leyenda Patria y Cancionero. Para ese tiempo su padre fallece, pero llegó a reconciliarse con él. En Arequipa llega a escribir en 5 años 36 volúmenes y siguió escribiendo, pero ya la enfermedad estaba tan avanzada y él no lo sabía. Fue invitado a Quito, Ecuador, cuando en el momento que iba a viajar es atacado por fuertes dolores al hígado. Estaba tan mal que no puede viajar y fallece en Arequipa el 29 de octubre de 1935.
en Mollendo. Tenía 37 años este joven poeta arequipeño. Sus restos se encuentran en el cementerio Pacheta, en el pabellón de San Carlos. En el Museo Histórico Municipal Guillermo Segarra se encuentra en la galería de cuna de grandes escritores ilustres el relato de este gran poeta. En Arequipa se suele poner nombres a las calles de ilustres poetas. Arequipa es cuna de grandes escritores. El nombre de Alberto Guillén, de este ilustre poeta arequipeño, está escrita en una de las calles que se extienden por 8 cuadras y está en el cercado de la ciudad. Voy a leerles 2 poesías de Alberto Guillén Paredes. Ofrenda. Ven aquí caminante, amigo o enemigo. Ten estas canciones que el instante dejó en su vuelo en mi jardín. Verás, la viña de mi sien maduró su racimo sin esperar tu gratitud. Y has de encontrar entre el rumor de mis besos huellas de tu dolor, porque yo llevo en mí los universos que murieron sin flor. Anacreóntica. Ría el dolor, hermano, y apura tu licor. En este mundo vano no hay minutos sin flor. Exprime con tus manos las ubres del amor. Ya te espera el gusano, el único Señor. Acorta tu camino con la embriaguez del vino, del placer, y después ve tranquilo a la puerta de la mansión desierta de lo que ya no es. Muchas gracias. Muy buenas noches, les saluda María Cristina Aguirre, hoy con la semblanza de Tulio Mora, escritor, poeta sanmarquino, investigador y periodista. Llega en Huancayo 1948 y se va a Lima 2019. Uno de los poetas más relevantes de la generación del 70 y referente del movimiento horacero. Obtiene el Premio Latinoamericano de Cicla en 1989, el Premio Copé de Plata, Petroperú, el 93. Su poética. Tulio dice, la poesía estaba instalada en mí antes de hacerme poeta. Sigo el camino y me encuentro con otros jóvenes en horacero. Descubre, pues, que tiene que empezar de cero y le llevó un buen tiempo. Continúa. No soy de los que se hacen ilusiones con la poesía. No vivo de ella. De modo que si logré algo, pues qué bueno. Y si no, el mundo sigue rodando. Entrevista del 2010. Mora, como integrante de la última vanguardia latinoamericana y a la vez testigo de la hora cuando el arte ha perdido su protagonismo. Los poetas van entendiendo que la finalidad de sus obras no es la belleza, sino que ahora es vital transformar al hombre y a la sociedad a través de la poesía. El arte puede concretizar el proceso, el cambio, hacerlos tangibles, oíbles, sintientes, expresantes. En la poesía, con sus seres, sus nombres, música, paisajes y más. Mora afirma que lo que nos mueve a los poetas es el deseo, que se desborda. El deseo al escribir un poema es un borde y un desborde. Su lenguaje voluptuoso, burbujeante, con sonoridad, imagen y tonalidad, se muestra también breve en sus versos. Usa innovaciones semánticas en el sentido y visión del instante. Pone atención a lo interno de las palabras y reivindica el límite de ellas. Por lo que el lenguaje ha de ser revolucionario como una resistencia de la vida ante la muerte. La palabra de Mora es encrespada y corajuda y no deja de ser elegante y justa. Y ahora sus poemas. Piquimachay, 20.000
a.C. y 14.000 a.C. Descanso, fatiga de un día sin culpas, bajo la humosa, limosa tierra de una cueva. Pero antes, en las pampas, limpias como el ojo de la luna, fundé la memoria de este país. Y fue como cargar a un puma vivo. Cementerio General 2020. Decisión mortal de vivir en el Perú. Fragmento. Impactado por la tibieza de un olor nauseabundo y por la tentación de reconocerse en una calle, César Vallejo se aflojaría la corbata para que el aire, ya no tan familiar del Perú, le barrene los pulmones. El Perú de la indelicadeza perpetua le dejaría. Mala suerte atravesada, impulso que la desolación amputa, así se admiraría de ver a su país y contra todo pronóstico, contra la mala administración que han hecho de sus versos y de sus nombres, y contra esa maldición inevitable de haber nacido en el Perú, César Vallejo se quedaría a vivir con nosotros. 1985. Biografía de una máscara. Fragmentos. Hay silencios escritos por el revés, burlas resueltas por el tamaño de la traición, el cartón de los nadie en la protuberante nariz, el sucio de los calzones para las deudas pendientes y toda la inmensa carroña de tu alma chacotera, metiéndose en la biografía de una máscara. A través de la calle, la ruma de espantos nos va enseñando que otro arte reencarna a los no perfectos bajo su costra. Falsificaciones, negando la desnudez del rostro, trazos que ruedan por calamina de la memoria. ¿Qué bailan mientras dicen detrás de la máscara? ¿De qué se acuerdan? La danza es su escrita mudanza. 2006. Biografía del Perú. Pues mi país, más que una posición, tiene en el espacio el aturdimiento sonambúlico de sus pasiones afiladas. Es ese dolor que me intriga por los laberintos donde se extravían Guamán Poma y Garcilaso al defender el breve y agónico verso del Perú. Y el Perú, por su sufrimiento crónico, no es hasta donde no lo son. Santos dioses militares ni políticos, cuando no serlo, después de leer a Guamán Poma, la inscripción de espeluznantes torturas de 3 siglos antes que la defensa de los derechos humanos ingresara a los salones de la ONU. Buenas noches, mi nombre es María Antonieta Tejada, de Arequipa, Perú. Les envío mis saludos manantiales desde Pasos Lejanos, Poesía Viva. En esta fecha que busca homenajear a poetas que ya no están entre nosotros y cuya obra debe mantenerse a través del tiempo por su importancia calificada, quiero referirme al escritor y poeta peruano Eduardo Chirinos por la indiscutible validez de su obra que lo señala como uno de los más sobresalientes poetas peruanos de nuestra época. Ganador de los premios Copé 1984, Casa de América Madrid 2001 y Generación del 27 Málaga España 2009, entre muchos otros. Eduardo Chirinos nace en Lima en 1960. Estudia en la Universidad Católica del Perú. Desde el inicio destaca. Lleva una vida literaria muy activa. Por esa época, edita sus primeros poemarios, gana aún de estudiante sus primeros premios, siendo el más importante el Premio Copé 1984, que lo pone a la saga de los poetas de su época. A partir de una beca que obtuvo en 1986 para estudiar en España literatura y lingüística, su vida y sus experiencias
lo nutrieron, produciendo rasgos aún más interesantes de su poesía. Volvió a radicar a Lima entre 1988, cuando se desarrolló como periodista cultural y profesor de literatura en la Universidad Católica del Perú, hasta 1993, cuando viaja a Estados Unidos nuevamente a completar estudios y doctorarse en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Desde esta época residió en diferentes ciudades de ese país, trabajando como profesor de literatura hispánica. Estamos, pues, ante la presencia de un escritor y poeta con una amplia cultura, de verbo fino y profundo. Leer a Eduardo Chirinos es realmente conmoverse. En cada uno de sus libros se asimila la alegría, melancolía, tristeza de cada etapa de su vida convertida en una obra de arte. Los recuerdos tiernos de la niñez, el amor, dolor, la angustia, el miedo a la muerte. Fue en la Universidad de Montana donde trabajó más tiempo, desde el año 2000 hasta su fallecimiento en el año 2016. Falleció poco antes de cumplir 56 años, víctima de cáncer. Tiene 27 libros de poesía desde 1981 hasta el 2015, aparte de antologías personales, ensayos, narrativa. Asimismo, tiene varias publicaciones en inglés y francés. La crítica coincide en señalar a Eduardo Chirinos como uno de los grandes poetas de nuestros tiempos y uno de los mejores referentes de la literatura peruana. Una vez más, puedo encontrar algo recurrente en los grandes de la poesía, cuando el yo poético se entremezcla con el yo personal. Una vez más también, cuando leemos a Chirinos no podemos decir que se trata de un señor que escribe sobre otro señor que vive. Dice Eduardo Chirinos, y el poema dice su verdad, aunque nunca lo escuchamos, el poema arranca nuestros ojos y dice en voz baja su verdad. Esto podremos valorarlo en una corta selección de poemas que he hecho para la ocasión. De No tengo ruiseñores en los dedos, una lenta y vaga música. El silencio invita al silencio, a la contemplación de las montañas que no son sino montañas, a los ríos que serpean azules como cualquier río. Nunca pude con el silencio, nunca aprendí a escucharlo. Tras su blanca pared escucho siempre una música, una lenta y vaga música que luego se va sin decir nada. El libro Mientras el lobo está, que es el que ganó el premio de poesía Generación del 27. Voy a leerles el poema sobre el amor y lo sublime. Lo sublime se hunde siempre en lo ridículo, por eso no conviene escarbar en el pasado. Allí solo hay soldaditos de plomo, fotografías donde reímos sin dientes, estampitas de primera comunión. Lo sublime es agresivo, se sacude del origen como el perro del agua y corre después a revolcarse en el barro. El amor, por ejemplo, la niña que llora en la fiesta sin que sepamos por qué. El padre se arrodilla, le pide que baile. Por favor, baila con la princesa. La niña era realmente una princesa y no soporta verla llorar. En esas circunstancias solo queda avergonzarse o huir, sentirse culpable de ese llanto que volverá años más tarde a señalarnos con el dedo al ridículo niño disfrazado de pato. Y el poema del libro Medicinas para el quebrantamiento del halcón. Puerta de Atocha, estación de desamparados. Vaca mi estómago, vaca mi yeyuno, César Vallejo. Paradojas del movimiento. En el interior del tren el paisaje se percibe desde la quietud. Todo lo sólido se desvanece en el aire.
Deja partículas de polvo, su estela multicolor en la retina. En el exterior, en cambio, el paisaje es inmóvil. El tren perfora la quietud como una aguja en la arteria, como la sangre que circula en un cuerpo inerte pero todavía vivo. Ahora, por ejemplo, veo paisajes con vacas. ¿Por qué el tren me hace pensar en paisajes con vacas? Del soporte del fierro cuelgan bolsas con ubres. Están conectadas a mi cuerpo y mi cuerpo callado las recibe. Miro sin entusiasmo las ubres de las vacas, su leche rosada y salina que ha de llegar hasta mí. Una enfermera entra a la habitación y pide mi boleto. Las vacas pastan en las laderas de los Andes, vuelan por los tejados de Madrid, aterrizan sin alas a orillas de Joco. Yo bebo su leche, palpo las ubres que cuelgan del soporte del fierro, siempre de pie junto a mi cama. Este libro fue escrito cuando él estaba con el tratamiento de cáncer. Y para terminar, voy a leerles un poema mío acerca de este poema que dice Visiones, Estación de Atocha. Conversación con Eduardo Chirinos. De pronto deberemos hablar de las sorpresas, punto donde converge un nombre y una mirada. Alguien habla y yo escucho por los audífonos de aquel bus de turismo mirando por la ventana y de pronto viene a la realidad aquel nombre que se levanta de entre los muertos. Tu estación de Atocha. Allí cobran vida las vacas y sus ubres conectadas a tu cuerpo, Eduardo. Paradojas en el delirio donde nadie pide boleto. Ya no escucho a los audífonos. Vaca mi estómago, vaca mi yeyuno. Confusión de Vallejo recorriendo cada vía sana de tu cuerpo. Eso oigo. Mira las vacas, dijiste. Mira su leche. Reías de mi pasmo. Hoy es invierno, te respondo, y la leche de las vacas se congela. Ahora ya no importa, susurra sonriendo. Solo quería que la vieras, solo eso, y te perdiste en el frío de la ventana. Aún alcancé a ver nuevamente el letrero, Estación de Atocha, Madrid. Muchas gracias. Buenas noches. Luis Hernández Camarero, Lima 1944, Buenos Aires 1977. Poeta visual, dibujante, músico, cinéfilo, psicólogo y médico. A 45 años de su trágica desaparición en Buenos Aires, el colectivo literario Manantial, a través de mi persona, se refiere a este poeta que ha roto cánones y modelos dentro de su yo poético para llevarnos hacia un camino donde gozamos de la alegría y la libertad, sobre todo en sus cuadernos hológrafos, que son más de 50, cartas, videos y audios. En su casa familiar del barrio de Jesús María, sus padres lo motivan desde pequeño, junto a sus hermanos Max y Carlos, con lecturas y música clásica, lo que fue definiendo su personalidad. Tuvo amigos de barrio que supieron entenderlo, frágil y enfermizo. En la Pontificia Universidad Católica estudia psicología. Un año después parte a Alemania a perfeccionarse. Luego regresa y estudia medicina en la Facultad de San Fernando, donde ya habían estudiado sus dos hermanos. Domina varios idiomas: alemán, inglés, francés, hebreo, latín y griego. En su poesía tan singular incluye ciencias y astronomía. Como músico domina el violín, flauta, clarinete y piano. Admirador nato de Bob Dylan, del jazz y de la música rusa. Sus tres primeros libros son Orillas, 1961, Charlie Melvin, 1962, Las constelaciones, 1965.
En los cuadernos, que son posteriores, surge su alma con dibujos variados, caligrafías con plumones de colores, collage, pentagramas y partituras, elefantes y malaguas, spots publicitarios, traducciones libres y juegos de palabras coloquiales. Utiliza también cartulinas con este mismo arte, material que obsequia a gentes de la calle, policías, pescadores, barrenderos, basureros, entre otros. A él en todo este tiempo no le interesa para nada la industria editorial. Por eso plagia de otros y se plagia a sí mismo, debate con el lenguaje para preparar y entregar su telar, su tejido. En su obra enfatiza 3 elementos insustituibles: el agua, el tránsito y la niñez, con los que coincide con poetas como Eguren y Oquendo. Es sumamente irónico. Estudioso de la poesía anglosajona, Ezra Pound y Mallarmé lo conmueven, y los peruanos Jorge Eduardo Gelson y Martín Adán. Con el último coincide en que ambos fueron lejos de los formalismos y falsedades. En su persona cohabitaba lo sensible y lo mordaz. Sabía mucho, escuchaba mucho y sufría mucho. Su poesía y su existencia estaban íntimamente unidas. Max Hernández, su hermano mayor, expresa que su sensibilidad era de loco. Jugaba con la poesía y cuando la leía le daba ritmo musical. Poesía, suerte de caos ordenado. Nos dice: si Jorge Chávez no ha muerto y vive en el corazón de los peruanos, ¿en el corazón de quién vivimos los peruanos? En el 2017, la Casa de la Literatura, a los 40 años de su muerte, prepara un homenaje a su vida y obra titulada El Sol Lila, Constelaciones Poéticas de Luis Hernández. Ahí estuvieron testimonios de sus 2 hermanos y entrañables amigos de diversas épocas en su corta y breve vida. 35 años. Fue una fiesta. Su espíritu emergía para dejarnos su juventud de soñada coherencia. Mi país no es Grecia, y yo no sé si debo admirar un pasado glorioso, que tampoco es pasado. Mi país es pequeño y no se extiende más allá del andar de un cartero en 4 días y a buen tren. Ahí estuvieron Luis Lahoz, quien siempre acudió a sus llamados y toleró con paciencia su humor cáustico y burlón. Hay varias anécdotas con él que lo confirman. Excéntrico y entrañable, así lo recuerda. Nicolás Yerovi, quien editó Voz Horrísona en 1978, edición reunida de su poesía. Enrique Guajeman, amigo de Cuitas, músico. Ernesto Samayoa, pintor. Manolo Luján, con el que estudió medicina, mayor receptor de sus cuadernos, músico. Reinaldo Arenas, actor. Con este último hubo 2 etapas cuando Reinaldo llegaba a casa de los Hernández Camarero y es formado en ese ambiente positivo, y más tarde cuando Luchito iba a su casa de Breña como médico a atender a sus pacientes y escucharlos. Omar Aramayo manifiesta que Luisito era un ser eminentemente musical, un gran intérprete. Para Lucho no existía una valla entre la música, la poesía, el dibujo, la caligrafía o la pintura. Era todo lo mismo, expresión. Beatriz Segarra promueve el escribir en un rollo de 30 metros en la casa de sus padres. Ahí hubo tertulias en las que participan poetas y artistas. Beatriz y Lucho dominan el alemán y ellos inician el rollo en este idioma a partir de la palabra sacacorcho, por cierto con plumones de colores, y siguen otras casas donde se hablaba el mismo lenguaje. Omar Aramayo es hoy el receptor y dueño de este inestimable legado del poeta. En el 2017, mediante Ediciones Peso Pluma, se publica Estanque Moteado,
facsímil de uno de sus cuadernos. Los editores se han planteado trabajar el arte de Luis Hernández en la actualidad para que el público lo tenga presente a este poeta visual, tutelar, con profundidad pocas veces vista en lengua española. Luis Hernández tiene en Rafael Romero Tazana, con la armonía de Hachi, vida y obra de Luis Hernández Camarero, Lima, Jaime Campodónico, editor, 2008, a su acucioso y exigente biógrafo. A un suicida en una piscina, no mueras más. Hoy una sinfonía para una banda. Volverás a amarte cuando escuches 10 trombones con su añil claridad. Entre la noche no mueras, entreteje con su añil claridad, por lo que Dios más ame, sal de las aguas, sécate, contémplate en el espejo en el cual te ahogabas, quédate en el tercer planeta, tan solo conocido por tener unos seres bellísimos que emiten sonidos en el cuello, esa unión entre el cuerpo y los ensueños, y con máquinas ingenuas que se llevan a los labios o acarician con las manos arte purísimo llamado música. No mueras más con su añil claridad. Desde Lima, Perú, Julia del Prado Morales, escritora peruana. Luis vuelve siempre porque nunca se marchó. Muchas gracias. La siguiente composición es un huayno de Zenobio Daga Zapaico. Quiero leer un poquito porque no quiero que nada se me pierda de este importante personaje peruano, compositor prolijo, quien el año pasado cumplió 100 años de su nacimiento y está presente en el corazón de nuestro pueblo peruano. Con una trayectoria maravillosa, es un representante y también digno de toda esta experiencia del Bicentenario. Zenobio Daga Zapaico, Vaso de Cristal. Noche de luna era aquel momento
importa ser tu dueña. Sabré quererte, en verdad, sabré amarte, en verdad, aunque el mundo venga abajo, no importa ser tu dueña. Como el vaso de cristal. Las flores son muy lindas, hay que cuidarlas. Oh, si soy delicada como el vaso de cristal. Ámame con locura, quiéreme con ternura. Eso sí no me gusta que maltrates mi vida. Ámame con sabré amarte, en verdad, aunque el mundo venga abajo, no importa ser tu dueña. Sabré quererte, en verdad, sabré amarte, en verdad, aunque el mundo venga abajo, no importa ser